Un rumor nunca podrá ser un acto solitario. Se necesitan, mínimo, 2 personas para iniciarlo. El rumor implica conocimiento compartido, movimiento, una idea de cambio. Un rumor puede romper un secreto, salir del silencio. La RAE dice que cotillear es hablar de manera indiscreta o maliciosa sobre una persona o sus asuntos, y que cotilla es la persona amiga de chismes y cuentos. Durante años yo odié el chismorreo, y sé de sobras que existen los rumores maliciosos, pero llevo años pensando en cómo la historia ha desacreditado muchas luchas sociales bajo el poder vergonzante de esa palabra. Rumor, rumores, puro chismorreo. Rumores, puro chismorreo. Puro chismorreo. Rumores. Audre Lorde tenía razón cuando escribió que nuestro silencio no nos protegerá. ¿Pero cómo lo rompemos? ¿Qué nos paraliza? ¿Qué nos impide denunciar a las estructuras que nos silencian? ¿Cómo se sale del secreto a voces para construir futuros mejores? Como persona alérgica a los silencios incómodos, de esas que cuenta su vida a todo el mundo y hasta se abre en canal con un taxista, llevo mucho tiempo dando vueltas a cómo yo, formada como periodista, no he sido otra cosa que una preguntona incansable. Más que certezas, sigo siendo una persona cargada de dudas, siempre sin respuestas suficientes, siempre necesitada de más información, siempre abierta a desentrañar un rumor. Siempre cotilla. ¿Tú te consideras una persona cotilla? No. ¿Por? ¿Qué sabes? ¿Qué te has enterado? ¿Qué me quieres contar? ¿Es fuerte? Pero cuenta por Dios que me va a dar un ataque. Els visitants. Ideas que venen y van. Un podcast de ensayo creado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya. Con la voz y el guión de Noelia Ramírez y ambientación sonora de Laura Romero. Ideas que venen y van. Aunque lo etiquetó como signo de debilidad a ignorar, Kant fomentaba el cotilleo en sus cenas bajo la obligación de secreto. Lo que se decía en su mesa se quedaba en la mesa. Kierkegaard también lo repudiaba. La habladuría es algo que cualquiera puede dominar, escribió, restándole privilegio y, por tanto, interés. Hannah Arendt creía que para ser visto y oído solo importaba aquello que quedase en la esfera pública. Cotillear, un acto indigno del recuerdo organizado. Huérfana de libros heredados en la inexistente biblioteca familiar, me crié en una casa ruidosa, memorizando todo lo que comentaban las mujeres obreras de mi familia. Lo hacían en su punto de encuentro favorito, atareadas en la cocina. Yo también me considero hija de lo que Svetlana Alexievich etiquetó como la generación de las cocinas, porque era en ese rincón supuestamente indigno, tan alejado de la formalidad silenciosa de los despachos, de las casas burguesas, donde todo bullía de frente y lo hacía sin eufemismos. Yo me sentaba en una silla a escucharlas y las observaba, porque sabía que quien pasaba por allí podía hablar de todo. De lo jodida que eran sus vidas, del sentido de la existencia, de sus jefes faltones, de la felicidad universal. Todo lo que importaba se comentaba en ese sitio, en el barullo de la cocina. Algunos, para invalidar su poder, las llamaban cotillas. Hoy en día, el cotilleo lo es todo. La gasolina del pensamiento conspiranoico de las redes, el material del que se construye la ideología, lo que se comparte sin descanso en los chats grupales de nuestro teléfono, e incluso una poderosa fuerza que, en buenas manos, puede llevar al progreso social. Después de sus comentarios sobre la homosexualidad de los seminarios, hoy el Papa desata una nueva polémica por sus reflexiones sobre los cotilleos en las parroquias ante un grupo de sacerdotes. Para Francisco, los chismes son cosa de mujeres. No es la primera vez que utiliza un lenguaje parecido. ¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terrorista. Tira la bomba, destruye y se va tranquila.
Monjas terroristas, no. Cotillear suele beneficiar más a quien está fuera del poder que a quien lo ejerce. En la cultura laboral, a la transmisión de información sobre salarios o la posibilidad de despidos se le ha despreciado siempre etiquetándola de pasillismo. Cuando los privilegiados por nepotismo o quienes ejercen abuso de poder son señalados, muchos se apoyan en la misma muleta. Esa denuncia no es más que cotilleo estéril. ¿Yo? ¿Abusador? Esos son rumores por la envidia que desprendo. Un rumor puede llegar a destapar una gran historia y establecer un marco mucho más amplio del que parece abarcar. Un chisme puede llevar a la conspiranoia, sí, pero en las manos adecuadas puede mejorarnos como sociedad. Este ensayo sonoro se inspira en el trabajo de Patrick Radden Keefe, uno de los periodistas de investigación más reconocidos del momento, que compartió sus ideas sobre la noción de verdad, el silencio y el oficio de periodista en una residencia de 2 meses en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Él es el visitante de este episodio. Porque el rumor tiene múltiples caminos. Muchos son maliciosos, pero el periodismo pone el foco en rascar sobre esos temas que cargan con el lastre de esto no se habla. A veces no hace falta irse muy lejos para encontrar historias de silencios. Sí. Hola, Rosana. Hola, Isabel, te abro. Vale, gracias. Hola a todas, hola a todos. Soy Isabel Cadenas Cañón y esto es De eso no se habla. A medio camino entre la crónica y el ensayo documental, De eso no se habla trata de unir los puntos en los silencios personales y los silencios colectivos. Cada episodio trata un silencio diferente. Contacté con Isabel, periodista especializada en memoria histórica, para que me contara un poco de dónde nació esa urgencia suya por investigar y acabar con los silencios. Siempre me han interesado las cosas de las que no se hablan, no tanto los tabús, sino esas cosas que están prohibidas por otros motivos, ¿no? Que no son tanto de que en un país no se hable de dinero, en un país no se hable de muerte, sino que en un país o en una sociedad no se habla de ciertas cosas porque sistemáticamente nos han dicho que no podemos hablar de esas cosas por un sistema, ¿no? Esta documentalista sonora también me contó el porqué de ese título y por qué, como nunca nos cansamos de repetir, lo personal es político. Y De eso no se habla nació también de una reflexión en torno a mis propios silencios. Mi madre se murió cuando yo era pequeña y en mi casa no hablábamos mucho de eso. Había un gran De eso no se habla y yo siempre, desde pequeña, siempre lo quise explorar. Y a la vez, cuando era pequeña y cuando era adolescente, digamos, yo pensaba que el mío era un silencio individual, que esto pasaba en mi casa, que mi casa era un sitio raro, que tenía una familia rara que no hablaba de esas cosas. Y poco a poco me fui dando cuenta de que lo que pasaba en mi casa no era un silencio individual, sino que era un silencio que se daba en muchas otras familias. Quizá esto no tenía que ver con mi familia, quizá esto no era algo individual, sino que era algo colectivo. Siempre me ha gustado la idea de que Patrick Radden Keefe crease un famosísimo podcast a raíz de un rumor. Los 8 capítulos de Wind of Change eran el resultado de una década de investigación, una década pensando si esa canción que habéis escuchado con ese silbido tan particular, en realidad la había escrito el gobierno estadounidense. El rumor decía que Wind of Change fue un artefacto, un arma cultural en la Guerra Fría. Radden Keefe no decidió investigar el origen de Wind of Change porque se hiciese pública la lista de grupos que la Unión Soviética vetó en la radio en los años 80. Esa lista incluía a Scorpions, el grupo que cantaba ese tema. El periodista llegó al tema por un chisme y se lo sopló una de sus fuentes. Una exoficial clandestina le dijo que la CIA fue quien realmente escribió Wind of Change. Y no era porque esa exoficial tuviese pruebas, sino porque se lo escuchó decir a un superior. Ese fue el clic. Ahí nació la obsesión del periodista. Ahí había mucho que analizar.
Un chisme de una informante te puede llevar al material más preciado para un periodista. Desentramar el ovillo de habladurías, pelar la cebolla, conseguir lo que todos buscamos cuando ejercemos el oficio o cuando nos contamos historias. Traer oro. Tienes que dedicarte a fondo a indagar sobre todo esto, como un trabajo de detective. ¿Cómo encuentro a personas que trabajaban allí y que luego se marcharon? ¿Y si entro en LinkedIn, busco a estas personas y les escribo para ver si consigo que hablen conmigo? ¿Puedo conseguir algún documento? Adentrarte en todo esto es el mejor trabajo del mundo, porque vas consiguiendo cosas. Ayer alguien me envió una transcripción. Era un documento en un correo electrónico. Estaba tan emocionado que me pasé 5 horas leyéndolo. Puede que no os parezca lo más emocionante del mundo, pero para mí sí que lo era. Era oro. ¿Quién consigue encontrar ese oro hoy en día? ¿Cómo se hace? Para el ensayista y comunicador Ignasi Gonzalo Salellas, que conversó con el periodista a su paso por Barcelona, existen 2 factores clave con los que la mayoría de periodistas no cuentan. Dinero. Tiempo. Dinero. Y dinero. 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 La búsqueda del oro informativo implica, por lo tanto, estar dispuesto, tener el tiempo para fallar miles de veces. Tener ese tiempo es lo que The New Yorker ofrece a Patrick, ¿no? Pasarse semanas sin llegar a encontrar el oro. Esperar a que el oro se encuentre, porque en el momento en el que se encuentra el oro, eso produce unos beneficios muy amplios, ¿no? Narrativos, empresariales, jurídicos, periodísticos, etc. Por eso también me parece interesante, siguiendo la metáfora de buscar oro, otro que tiene que ver con el oro, ¿no? Que es el tiempo es oro, que en Patrick Radden Keefe no es otra cosa que presupuesto. En El periodista y el asesino, Janet Malcolm escribió una de sus citas más célebres. Todo periodista que no es demasiado tonto o no está demasiado pagado de sí mismo sabe que lo que hace es moralmente indefendible. Es una especie de estafador que se aprovecha de la vanidad, la ignorancia o la soledad de la gente, ganándose su confianza y traicionándola sin el menor remordimiento. Yo no creo que Radden Keefe sea un estafador, sino un buen cotilla. Por eso me interesa tanto sus formas de cotillear, o como él lo llama, la búsqueda del oro. Porque el oro informativo, que tiene más que ver con la vanidad que con el bien común, es ese instante preciso en el que encuentras esa imagen, ese dato, esa frase que dará sentido a la historia. Cuando por fin encontré a mi contacto, este me dijo: tengo algo que te dejará de piedra. Y cuando llegamos allí, vi a una niña en el suelo relamiéndose concentrada en los labios. Lo único que me extrañaba era que llevaba pintalabios blanco. Tiene 5 años y está drogada, me dijo. Como periodista, ¿cómo fue entrar en esa habitación y ver a esa niña drogada? Bueno, pues te diré que valía oro. En resumen, era eso. Si escribes artículos, vives buscando un momento así, ya sea bueno o malo. La frase se escucha en el documental El Centro Cederá. Pasa cuando Griffin Dunne le pregunta a su tía, Joan Didion, por una de las escenas más famosas narradas en Arrastrarse hacia Belén, una de sus crónicas periodísticas más celebradas. Ese instante en el que en 1968 se encontró a una niña de 5 años puesta de ácido en una casa ocupa de San Francisco. ¿Qué sintió como periodista al ver a una niña drogada? Durante unos segundos, el espectador no periodista piensa que Joan Didion dirá: «Fue horrible, un espanto, terrorífico, me dieron ganas de llamar a una ambulancia».
Pero no. Joan Didion sabía que lo que tenía ante sus ojos era oro. Era oro. Llámalo oro, llámalo como quieras, pero todos necesitamos esa epifanía, esa imagen para salir del silencio, esa imagen para salir del de eso no se habla y para también dar sentido a la historia que nos queremos contar. Una niña de 5 años puesta de ácido, un rumor escuchado en los cuarteles de la CIA, la historia de una mujer encerrada en contra de su voluntad en el franquismo. Romper los silencios personales también es un trabajo colectivo. Isabel Cadenas Cañón lo sabe. Cuando rompemos un silencio, cuando empezamos a explorar un silencio, se trastoca todo lo que parecía, todo el orden establecido se pone en cuestión. Se pone en cuestión cómo se ha tapado ese silencio, cómo se ha llegado a ese silencio, quiénes han contribuido a ese silencio, tanto a nivel práctico como a nivel más teórico, digamos, ¿no? Tanto que quizá a mí me interesa mucho más el nivel teórico que el nivel práctico, ¿no? Las historias que yo cuento son historias individuales, pero siempre tratan de hablar de, muy locales o muy centradas en una historia, pero que en el fondo van desvelando cómo funciona todo un sistema, ¿no? El temps dels abusadors i dels agressors s'acaba, i cada vegada més i més ràpid. El tiempo de los abusadores y de los agresores se termina, y cada vez más y más rápido. Como abogada he hagut d'assistir a Como nombroses abogada, converses he molt asistido a numerosas conversaciones muy dolorosas que no se podían vehicular en el ámbito jurídico. Primero, porque muchas veces habían prescrito. Després perquè moltes vegades seguien Además, en algunas ocasiones también porque continuaban dependiendo de sus abusadores y agresores. perquè succeïa allò tan famós del secret públic. Y muchas veces porque se trataba del tan famoso secreto público, que para mí es una de las claves a desenredar, uno de esos nudos fuertes que hay que deshacer a través del trabajo público. Tothom sap què passa i tothom participa Porque todo el mundo sabe lo que pasa i col·laborant. y todo el mundo participa en el secreto y colabora en él. Els secrets s'han acabat Los secretos se han terminado i esperem que sigui el moment y esperamos en que què la haya por llegado el comenci a momento en canviar. el que el miedo empiece a cambiar de bando. Desde que escuché decir esto a Carla Bay, en el Saló d'Assenda al Ayuntamiento de Barcelona, mientras cubría la presentación del Departamento contra las Violencias Sexuales de la Academia del Cine Catalán, me ha obsesionado esta idea. La idea de salir del secreto a voces, contraatacar a esa frase manida y tan irritante del «pero si esto todo el mundo lo sabía». Si era un secreto a voces y todo el mundo lo sabía, ¿por qué seguía sin denunciarse? ¿Para qué sirve el periodismo frente al secreto a voces? ¿Cómo se ejerce? ¿Cuál es la distancia entre rumor y verdad? Como periodista cultural, uno de los ejercicios más valientes para salir del silencio y romper con esa maldición del secreto a voces son las investigaciones grupales contra los abusos en el sector cultural. Desde hace media década, distintos medios de comunicación han roto los silencios y han salido del secreto a voces. ¿Cómo se consigue salir de ahí? ¿Cómo se desentraña un rumor para hacer una denuncia colectiva? Esto es lo que pregunté a la periodista Nuria Juanico, que junto a su compañero Albert Gimós publicó el 21 de febrero de 2021 el reportaje de investigación Acoso sexual y abuso de poder a alumnas del Institut del Teatre. Un texto que inició un conjunto de artículos donde se descubrieron los casos de abuso por parte de profesores durante 3 décadas en esa institución pública. La investigación supuso la dimisión de todo el equipo directivo del Institut del Teatre. Hubo manifestaciones en Barcelona y fue el tema central de medios de comunicación y conversaciones de sobremesa. Cuando nunca nadie ha hablado, ¿cómo se hace para romper un silencio? El punto de partida fue el reportaje que publicó el New York Times en 2017 en que destapaban pues, los casos de abusos, de acoso por parte del productor Harvey Weinstein. Nosotros lo leímos y pensamos, si en Estados Unidos las mujeres están alzando la voz, están contando sus experiencias, ¿por qué aquí no está pasando? Y a partir de aquí pues empezamos a preguntar de forma indiscriminada a mujeres que conocíamos que formaban parte del mundo del teatro, del mundo del cine,
empezamos a dar la voz de estamos investigando casos de abusos y de acoso sexual. Si has tenido una experiencia y quieres contárnosla, pues contacta con nosotros. A la verdad, no se llega sola ni con narcisismo. Si para iniciar un rumor se necesitan 2 personas, para sacar a la luz una exclusiva sobre décadas de abusos, también. La exclusiva periodística o scoop es un trabajo comunitario, no es una proeza individual. Y es pensando en equipo cómo se consigue convertir rumores en una denuncia colectiva. Nos hemos marcado como objetivo demostrar que hay un patrón de comportamiento detrás de los hechos contados, que no son unos hechos esporádicos o que han tenido lugar en un momento concreto del tiempo con una persona, sino que es una actitud o unos comportamientos que se han reproducido a lo largo del tiempo. También intentamos buscar siempre testimonios que no se conozcan entre ellos, que sean de generaciones distintas, sobre todo si tenemos constancia que este patrón se ha ido reproduciendo a lo largo de las décadas, ¿no? Como pasó con el caso del Instituto del Teatre, que encontramos pues, chicas que tenían 20, 25 años, pero también mujeres que ya tenían 50, 55 años y habían sufrido actitudes por parte o agresiones por parte de los profesores muy, muy similares. Siempre que pensaba en este trabajo colectivo, me venía a la cabeza la académica Sara Ahmed, que es la que mejor ha definido la idea de saltar el muro del silencio. Ahmed dice que en la denuncia siempre está implícita la idea de la pared y de cómo golpearnos contra ella nos hace sentirnos indefensos. La pared nos cohíbe, nos silencia y nos obliga a dar marcha atrás. Pero un muro también puede decirnos quién estuvo ahí. Alguien puede dejar una marca, una frase, una idea. En un muro, la gente también deja rastros de sí misma. Para Ahmed, el muro refleja esa sensación de los límites de lo que se puede hacer y a dónde no se puede llegar. Pero también está el arañazo, que sirve como una pintada, como un testimonio. Lo que dejamos atrás, otros pueden encontrarlo. 3 mesos després d'haver-se destapat els presumptes abusos de poder i també d'assetjament sexual a l'Institut del Teatre, segons hem pogut saber, continuen apareixent víctimes. El degoteig ha estat constant durant aquests darrers mesos fins a arribar a les 170 queixes. En las investigaciones periodísticas, denunciar no es un acto solitario. Se trata de seguir el rastro de esos muros arañados, seguirlo para poder saltarlo y hacerlo con ayuda de otros. Del silencio no se sale solo. Y lo más importante, en un mundo como el nuestro, tampoco se sale sin apoyo económico. Se agradece que Patrick Radden-Keefe destaque la red de apoyo económico y legal con la que cuenta en The New Yorker. Si quieres escribir un artículo sobre un oligarca ruso y las maldades que casi seguro ha cometido, para él, contratar abogados para mantenerte a raya es un gasto insignificante. Lo puede pagar sin ningún problema. Tiene un patrimonio enorme. Es un gasto insignificante. Pero para ti puede suponer perder tu casa. Las cosas pueden ponerse feas. Por eso, en situaciones como estas, es fundamental el apoyo de una editorial o de una revista. Que no estés solo. Eso puede llevarte a la ruina. Por eso también es importante tener grandes medios de comunicación, porque hay una gran concentración de poder. Con las redes sociales pasa como con esas imágenes hipnóticas de esos centros comerciales derruidos y abandonados que siempre pululan por la red. Aquello que en su día reunía con entusiasmo y conectaba a todo el mundo, hoy es un sitio inhóspito, como un callejón oscuro al que nadie le apetece entrar. En esta etapa tardía en la que hemos entendido que las redes tienen los dados trucados de la partida, el único reducto que queda para el cotilleo
para decir rumores o para sentirnos libres de la hipervigilancia del resto son nuestros chats. De ahí puede salir todo lo malo, como esos grupos de teorías conspiranoicas de donde han salido políticos populistas. Pero también todo lo bueno. Por algún meme cíclico que siempre ves en redes, dice: cuando pasa algo y tienes que ir a contarlo a ese grupo de 3 miembros con un nombre raro. La utopía de la red a la vista de todos ha muerto. Ahora todo, absolutamente todo, pasa por las conversaciones de chats, nuestras nuevas cocinas. Nuestros chats grupales son territorio fértil para escapar de un presente asfixiante. Puede ser infierno cuando te meten en uno y nadie te avisa, pero puede ser casa, ese rincón seguro donde decir todo lo que pasa por tu cabeza. Ahí está todo lo que somos, lo bueno, lo malo, lo perverso. Todavía hay gente que temblaría ante la idea de que su chat grupal se hiciera público. El consejero de Seguridad Nacional estadounidense, hace 2 semanas, agregó por error a un periodista a un grupo de Signal, de WhatsApp, en el que estaba toda la cúpula del gobierno, 18 personas, incluido el vicepresidente, y en el que debatían sobre cómo atacar Yemen. Una de las cosas que más me gustan de Patrick Radden Keefe es que dice que los psicópatas son lo menos interesante del mundo. Yo también lo creo. Para él, las personas más interesantes son las que toman malas decisiones, y lo hacen por motivos que puedes encontrar en cualquier casa, en cualquier familia. El sentimiento de inferioridad porque tu abuelo descubrió el betadine y sentir que estás llamado a hacer algo grande puede llevarte a crear la epidemia de muertes más grande de todo un país. Descubrí ese dato de la familia Sackler por él, siempre dispuesto a entender al ser humano sin juzgarlo, sin colocarlo en la balanza del bueno o del malo. Radden Keefe dice que todos creemos que somos mejores personas de lo que somos, y yo estoy de acuerdo. También dice que cuando escribes un guión de una película, el malo, porque siempre los hay, no debe pensar que lo es, porque los malos siempre creen que son los héroes de su película. A Radden Keefe lo que le interesa es analizar las historias que nos contamos para explicarnos, ya sean brutales, devastadoras, terribles. 2 de mis autoras favoritas, Joan Didion y Montserrat Roig, pensaron como él. La primera dijo que nos contamos historias para sobrevivir. La segunda, que si no contempláramos la vida como una representación, no la resistiríamos. Y el trabajo del periodismo de investigación es diseccionar las películas que nos contamos para llegar a la verdad de la historia. La escritora Mar García Puig también lo sabe. Leyéndola en Esto tan tenebroso, reflexiona sobre cómo las metáforas sustentan nuestra existencia. Dice Mar que pronunciamos una metáfora como mínimo cada 25 palabras. En un día, casi 9.000. En un año, más de 3 millones. Igual que vivimos entre rumores, vivimos entre metáforas. Como los rumores, nos pueden dar la vida, pero también amargárnosla. Las metáforas no solo nos permiten explicarnos la realidad de una forma mucho más expresiva y de una forma también mucho más emocional, sino que también nos permiten agarrarnos a la realidad que quisiéramos que fuera posible, ¿no? Al final las metáforas no dejan de ser, para lo bueno y para lo malo, expresiones de todo lo que podemos llegar a imaginar. En su libro, Mar cita el trabajo del lingüista Georges Lakoff, que estipuló que las metáforas pueden matar. Le pregunté por el origen de esta cita tan impactante y me llevó al uso del lenguaje político y bélico por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra de Irak, cuando se instauró la expresión daños colaterales, la metáfora más eufemística de las muertes civiles. Mientras escribía su libro en el otoño de 2023, Mar García Puig comprobó cómo las metáforas bélicas inundaban los titulares del telediario una vez más para deshumanizar al enemigo. Ha sido una noche en la que helicópteros, aviones y artillería israelí dicen haber atacado más de 500 objetivos de Hamás y la Yihad Islámica.
estábamos viviendo los peores momentos de los bombardeos y los ataques sobre Gaza, como los dirigentes más en la ultraderecha israelíes pues animalizaban, incluso convertían en objeto a la población gazetí, de forma que todo ese revuelo respecto a los derechos humanos y cómo se estaban violando los derechos humanos de alguna forma dejaba de tener importancia, porque cuando ya no estamos hablando de humanos, sino de animales e incluso de objetos, ya no hay derecho humano que valga. Tercer día de intensos bombardeos sobre la franja de Gaza. Las autoridades israelíes han ordenado el asedio total, el corte de suministros y de alimentos en la franja. Estamos luchando contra animales humanos, ha llegado a decir el ministro de Defensa israelí. En su libro también analiza el buen uso de las metáforas. Mar considera que también nos pueden salvar y que incluso podemos darle la vuelta a este uso denigrante. Y agarrarnos a estas metáforas, darles de alguna forma la vuelta, es algo esperanzador, ¿no? La metáfora, en el fondo, no deja de expresar no solo el mundo que tenemos, sino el mundo que podemos llegar a concebir, ¿no? Y en eso puede ser un camino, un destino. Patrick Radden-Keefe, que escribió muchos guiones de Hollywood antes de sacar todas esas historias que dan sentido moral a nuestro presente y construyen nuestro destino, sabe que todo siempre tiene una narrativa, una metáfora, que la mentira es tan maleable como la noción de verdad, especialmente cuando acaba en las manos equivocadas. Su trabajo es liberarla, demostrarnos que sí, que hay una pulsión conjunta que nos lleva a saltar muros, a buscar oro, a ese anhelo por decir, de esto sí. ¿Sabes qué? De esto, ahora, de esto sí se habla. Els visitants és un podcast original del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, coproducido con la Universitat Oberta de Cataluña y el apoyo de la Fundación Privada Mir Puig. Voz y guión, Noelia Ramírez. Ambientación sonora y montaje, Laura Romero. Dirección del proyecto, Susana Arias y Efraín Foglia. Producción y coordinación, Caral Arumi. Grabación, Walk Labs, Ainhoa García Caruana. Diseño gráfico, Andreu Gallart. Comunicación, equipos del CCCB y la UOC, con la participación de Patrick Radden-Keefe, Isabel Cadenas Cañón, Ignasi Gonzalo Salellas, Núria Juanico, Mar García Puig.